Buenas y bienvenidos a la 10ª versión del Congreso de Tarot Internacional, en esta ocasión, año 2021, online. Mi nombre es Azabeth y comencé a interiorizarme en tarot a partir de los 11 años. Han pasado más de 25 y en la actualidad me considero tarotista y taróloga. Dentro del multiverso del tarot, una de mis pasiones es la simbología. Por eso la ponencia de hoy va a tratar de ello. Y específicamente simbología del tarot Rider-Waite-Smith, y más específico aún porque, por supuesto, el tiempo apremia y tenemos que ir al foco de un tema. Las coronas que los personajes arcanos mayores usan en el tarot Rider, como también implementos cercanos a las cabezas de estos personajes que también pueden asociarse a las coronas. Antes de comenzar esta ponencia, hay que hacer una pequeña reflexión sobre los simbolismos en las cartas del tarot. Los simbolismos nos pueden ayudar, por supuesto, a desarrollar una pregunta, a entregar un mensaje a través de las cartas, pero también una de mis frases favoritas asociadas al tarot es: el tarot es el arte de discriminar información. Porque en el fondo, cuando tú ves una carta, hay muchos símbolos y por supuesto te pueden entregar muchas informaciones, pero no hay que relatarlos todos. En esta ocasión te quiero invitar a entender los símbolos específicos que vamos a trabajar hoy como una de las distintas formas para poder quizás contestar una pregunta o entender un concepto, pero por supuesto no es la única. Esta exposición implica también una comprensión de la palabra corona, el uso del objeto corona, como también la metáfora de este objeto dentro de lo que significa la carta. Si bien una corona se entiende como accesorio que representa estatus social, condecoración o distintivo espiritual, entre otros temas, específicamente en el tarot puede entenderse como un accesorio que se refiere a la formación de la conciencia, del arcano. Donde descansa esta corona es en la cabeza. Y la cabeza se asocia, por supuesto, a la mente, al pensar. Podríamos decir que este tipo de accesorio dentro de la carta, o sea, ilustrado dentro de la carta, nos hablaría de diferentes estados de conciencia del consultante. Proyecta este símbolo seguramente el cómo nuestro consultante tiene una postura ante el mundo, aquello que le permita quizás relacionarse o vincularse con los demás, cómo se proyecta ante un asunto, cómo percibe un asunto. Así que es bien interesante entender este tipo de símbolos porque en el fondo en lo concreto nos va a llevar a entender el estado mental muchas veces del consultante ante una pregunta. La palabra corona viene del latín corona y se asocia en general a los conceptos de curvatura o círculo. Entonces, para ir un poquito generando un concepto que nos sirva para esta ponencia, se puede definir corona como ornamento circular de metal. También puede ser de materiales preciosos o también de materiales orgánicos como flores, plumas, hojas, que visten las sienes de una persona como símbolo de una autoridad, de divinidad, premio o incluso en la actualidad como adorno, como decoración. Hay que entender de que la cabeza es un punto visible dentro de lo que es el cuerpo humano. Si ustedes observan acá la imagen de la sacerdotisa, acá la corona hace que esta zona de la cabeza esté mayor destacada. Por ende, nuestra visual se va a ir hacia, digamos, la zona de la cabeza. Entonces, el punto más visible de una persona a la rápida es la cabeza. Por eso, agregar un distintivo corona a esta zona suma mayor atención a esta parte del cuerpo. Esta ubicación estratégica ofrecerá un efecto óptico de alargar la cabeza. Eso también puede generar una idea de cómo tú te estás conectando con lo superior. Naturalmente las coronas eran muchas veces símbolo de estatus, de poder, pero en particular el que tuviera
tuvieran puntas se asociaba a que conectaban, eran como antenas para canalizar o percibir o cómo tú bajabas la información. Se han descubierto coronas en tiempos prehistóricos, así que la verdad es que este tocado, este objeto es muy antiguo. Podríamos la confección de este objeto dividirla en dos. Están las coronas en general de las culturas ancestrales, de los indígenas, desarrolladas con plumas, hojas, frutos, plantas que por supuesto tenían significados para estas culturas y por eso se incorporaban dentro de estos tocados. También, por ejemplo, tenemos las coronas occidentales y orientales que portaban materiales ya más pesados, preciosos y particularmente el oro. Hay cuatro tipos de coronas que son las más usuales de reconocer. Están las religiosas, mostraban el estado espiritual de quien la portara. Están las coronas que identificaban a un miembro de la nobleza, por supuesto de la familia real, y están las coronas de mérito deportivo, artístico y también de maestría. Y bueno, finalmente también los ejércitos portaban, algunos miembros, por supuesto, coronas o distintivos en particulares dentro de sus zonas más destacadas, la cabeza, para diferenciarse, por supuesto, dentro del combate. Sí. Tenemos 11 cartas específicamente en el Tarot Rider que los personajes en sus cabezas portan una corona, 11 cartas, ¿no? Y tenemos otras 11 que aquí, como la imagen lo muestra, van a aportar quizás algún elemento distintivo, destacado, cerca de la zona de la cabeza, pero no específicamente una corona. Cuando estaba desarrollando esta ponencia, la verdad es que me sorprendí que fuera mitad y mitad. La verdad que esto lo noté mientras estaba desarrollando esta información. Me imagino que no es aleatorio, en tarot nada es azaroso, siempre hay muchas veces una explicación. Así que me parece también muy interesante de que la mitad de los arcanos mayores tengan coronas literales y los otros, la mitad, tengan simbolismos asociados a la corona. El loco del Tarot Rider visualmente es bastante diferente a la tradición del loco de los mazos tradicionales. Me refiero a que el loco del Tarot Rider suele visualizarse más lozano, más joven. En cambio, acá, por ejemplo, en una versión de Tarot Marsella, tiende a visualizarse más viejo. Entonces, me parece que es interesante eso. Buscando información, llegué a un texto de Paul Foster Case. Él desarrollaría en su libro La doctrina secreta del tarot lo siguiente. Algunas versiones del tarot representan al loco como un anciano barbudo, porque la actividad creadora del universo tiene que ser más vieja que cualquier cosa. Pareciera que, como es la carta que inicia y representa un poco la energía creadora, tenía que mostrarse más bien madura. Paul Foster Case menciona en este texto que Arthur White pareciera adoptar el punto de vista de que esta energía cósmica, siendo eterna, es siempre joven. Siempre está en la cumbre de su poder y siempre tiene infinitas posibilidades. Por eso está representada en este tarot como un joven de cabello rubio. Su pelo amarillo simbolizaría la fuerza solar. Está ceñido con una corona verde, de la cual sobresale una pluma roja. Entonces, aquí Paul Foster Case nos explica el por qué él siente de que aquí cambió la figura del loco. Y dentro de mis investigaciones encontré que lo más probable de esta propuesta de Mazo es que haya rescatado varios escritos, sobre todo del Primer Testamento, al menos en los arcanos mayores, que naturalmente van retratándose en las cartas.
Y por esto elegí la historia de David para ir entendiendo qué implica la vida de él a través de las cartas del tarot, específicamente los 22 arcanos mayores. Para ir ya a contarles de manera muy breve, por supuesto, porque estos textos bíblicos son bastante extendidos y a veces crípticos, de una manera un poquito acotada y quizás más dinámica a través de los 22 arcanos mayores, la historia de David, que yo he denominado como la coronación del loco. Les quiero comentar de que quien escribe principalmente sobre David es el profeta Samuel. Y Samuel describiría a David de la siguiente manera: rubio, de lindos ojos y de buena presencia. Entonces, cuando observamos a el loco, por supuesto, su cabellera rubia destaca y es un loco bastante atractivo si lo comparamos con los mazos clásicos anteriores a este. Eso generó que yo ubicara a David en la carta del loco. Rey David y su historia, la coronación del loco, contada a través de los 22 arcanos mayores del tarot Rider-Waite-Smith, comienza ahora. Y te puedo decir que la carta del loco, ya lo adelanté, es para mí David, por la descripción que hace el profeta. Y además, dentro de esta descripción, se dice que David era poeta, músico y pastor. Si observan la carta del loco, tiene acá una corona de laureles que dentro de las entregas de este tipo de coronas se consideraba a los poetas. Además, algunos dicen que este tipo de coronas tiene una conexión con el dios Apolo. Algunos dicen que este es un dios solar, pero en rigor el dios solar en Grecia era Helio. Y desde la perspectiva de que supongamos que Apolo es estrictamente un dios solar, podríamos quizás entender que este sol que está acá es la bendición del dios Apolo, que además de a veces ser considerado como dios solar, era considerado el dios de los artistas, porque él tocaba la lira y era actor. Entonces acá tenemos a un loco y con una descripción que corresponde bastante fielmente a la de la fisionomía de particular David. David es considerado el primer rey elegido por Yahvé. De hecho, su nombre, David, significa en hebreo el amado o el elegido de Dios. Entonces, en los escritos que hablan de la vida de él, Yahvé decide elegirlo como un rey y lo bendice y de cierta manera le entrega las herramientas para ir desarrollándose hacia su camino. David en hebreo significa el amado o el elegido de Dios. Esto no es menor porque David para las religiones monoteístas es considerado el primer rey elegido por su Dios, por Yahvé. Elegí esta historia porque efectivamente el loco en este tarot es joven, como lo era David al ser elegido, es rubio, de lindos ojos y buena presencia, como considero yo esta carta a este loco. Pero además en los escritos bíblicos se dice que David era poeta, músico y pastor. La carta del loco se puede asociar muchas veces a los juglares, a los poetas, a los artistas ambulantes. Y también donde está, en la montaña, puede evocar esta idea también un poquito del pastor, ¿no? Entonces, todo esto me lleva a ubicar a David en la carta del loco. Y esta carta representaría el momento en que Yahvé decide elegirlo, y esto implica un proceso muy sencillo donde el profeta Samuel, quien también escribe, digamos, la historia de David, lo unge a David, y cuando esto ocurre, el espíritu de Yahvé, se dice, permanece, penetra, entra en él. Bueno, como esto es una ponencia de coronas en los arcanos mayores del Tarot Rider, por supuesto, no podemos dejar pasar que este loco sobre su cabeza tiene una corona de laureles, también conocida como corona triunfal. Esta corona se le entregaba a los artistas. Aquí vamos a conectar con esta idea de que este loco es un artista, poeta, músico, como era David. Tenemos también esta corona, digamos, premiando las habilidades
artísticas de, el rey del futuro rey David. Y bueno, el primer paso fue súper sencillo porque Samuel unge a David y efectivamente empieza su camino aquí, este futuro rey, para convertirse en el líder de los israelitas. Pero antes de eso hay una historia que seguramente ustedes han escuchado, archiconocida, de David y Goliat, ¿no? Tienen que haberla en algún momento quizás oído. Y resulta de que Goliat desafía al ejército israelita y les propone que ellos elijan a su mejor hombre para hacerle frente y generar con ello una prueba de fuerza, una prueba de valentía, y de perder los israelitas, estos se tenían que someter a Goliat y convertirse en esclavos, pero de, por supuesto, ganar, eh, todos aquellos que apoyaban a Goliat iban a ser parte del ejército, se iban a sumar al ejército de Israel. David, muy corajudo, muy valiente, se ofrece a enfrentarlo. A él se le asigna una armadura, sin embargo, como él no era guerrero, no la sabe portar bien. Le cae muy pesada, no se siente cómodo con ella y se la saca. De hecho, se dice que era bastante menudo David porque no era un guerrero. Él solo con su onda, y se dice que con 5 piedras, parte a enfrentar a Goliat, y cuando se presenta ante él, le lanza, digamos, con su onda una piedra en la frente a Goliat. Este gigante cae, y cuando cae, David toma la espada de Goliat y le corta la cabeza, y digamos, lo impensado sucede, ¿no? El pequeño joven, inexperto, David le gana al gigante guerrero Goliat. Este texto, para entenderlo desde la dimensión de la carta del mago, representa la astucia de David. Todos sabemos que el mago es muy astuto, tiene ideas, es ingenioso, y esa astucia de cómo David vence a Goliat está en el fondo representada en la carta. En este caso, este mago porta acá sobre su frente una diadema. La diadema se cree que fue un antecesor de las coronas, por lo tanto podría ser una corona. Incluso los judíos la usaban, estas diademas, en sus vestimentas, como parte de sus vestimentas, también los griegos y los romanos. De hecho, fueron los griegos y los romanos que esta diadema la empezaron a decorar, y se dice que de ahí de eso derivó hacia una corona. En algunas culturas asiáticas se usa una diadema con una finalidad de, por supuesto, sostener el cabello para poder mirar bien lo que se viene, para que tu cabello no sea una interrupción de tu actividad física. Y también se dice que es como para mantenerte enfocado en un tema. Entonces, aquí el mago nos muestra la astucia y enfoque de David. A raíz de esta gran hazaña, por supuesto, David ya se empieza a ser muy reconocido, y existía en la actualidad de ese momento un rey, Saúl, que no estaba bendecido por Yahvé, claramente, porque Yahvé ya había elegido como a su futuro rey a David. Esto genera bastantes inconvenientes, y en particular el que Saúl se enoje con David y quiera matarlo directamente. Comienza un periodo bastante complejo para David, donde él tiene que hacer negociaciones, tiene que arrancar porque Saúl, el actual rey, lo persigue. Y este periodo, digamos, descrito en los textos de Samuel, relata muchos encuentros de David con Yahvé a través de canalizaciones. Incluso David se acerca mucho a los profetas y a los sacerdotes, esto lo cuidan, lo defienden, incluso muchos mueren por defenderlo, y el mismísimo rey Saúl, que había desterrado a personas con habilidades extrasensoriales del lugar donde él residía, visita, se dice, durante la luna nueva a una mujer espiritista.
para un poco buscar información de por qué Yahvé no le contesta y el qué tendría que hacer con respecto a David. Y en este caso, por eso que me resuena muy bien esto en la carta de la sacerdotisa, porque por supuesto la carta de la sacerdotisa nos evoca ella a un personaje espiritual y su conexión con la intuición le permite muchas veces sortear un montón de temas, en particular en este caso a David, una persecución. David se salva por este tipo de informaciones extras que este tipo de personajes le provee. Y además, esta información que él recibe implica ser compasivo con Saúl. Vale decir que David no tiene rencor hacia Saúl a pesar de que éste lo perciba. Entonces, esta idea compasiva también a mí me resuena mucho de la sacerdotisa, esto de ponerse en el lugar del otro que tiene la sacerdotisa, es lo que David hace en este periodo con Saúl. La sacerdotisa del Tarot Rider White Smith tiene una corona que se conoce como la corona de la triple diosa, inspirada en este símbolo que representa, digamos, a figuras femeninas, descritas como la doncella, la madre y la anciana. También este símbolo representa fases de la luna. Lo más seguro es que este símbolo surgiera de la diosa Hécate, la diosa de la triple cara, que también esas caras se asocian a las fases de la luna. Pero este símbolo comienza a tener mucha fuerza en el siglo XIX, en especial por Robert Grace, que es un poeta y escritor británico que escribe muchos textos asociados a su percepción de esto, que son los que hoy día se replican más. Pero en lo concreto, esta es una corona lunar, es una corona intuitiva, sus, digamos, puntas hacia arriba representa la conexión con el exterior y llevándolo a la historia de David, la percepción extra que él tuvo para poder sortear las vicisitudes de su camino para ser rey, siendo perseguido, en este caso, por Saúl. Finalmente muere Saúl y David es coronado como rey, pero es coronado primero como rey de Judá, que es una localidad más pequeña, no del compromiso que Dios había generado con él, que era específicamente hacerlo rey de Jerusalén. Y ahí estuvo reinando unos 7 años más o menos, y en este periodo lo que él hizo fue estrechar lazos, generar reuniones cálidas, hacer amistades. Por lo tanto, en este periodo yo ubico a David en la emperatriz, porque la emperatriz trata de generar comunidad, ganarse a la gente, sociabilizar, es cálida, puede generar una reunión, que es lo que en el fondo empieza a hacer David. En este momento David está tratando de ganarse a las personas, de generar conexión profunda con estas personas, tratar de ser amoroso. La emperatriz, además, dentro de sus características, es de reunión, ¿no? Y en particular eso es lo que hace David antes del gran paso al reinado más grande que Yahvé le había prometido. La corona que porta la emperatriz es una corona de 2 estrellas, en el caso del Tarot Rider. Ella porta una corona triunfal, ¿no? Acá abajo del laurel, pero además se le suma estrellas, son 12. Por lo mismo se dice que esta corona representaría los 12 meses del año, los 12 signos del zodiaco, las 12 horas de un reloj. Estas estrellas también son de 6 puntas. La estrella de 6 puntas es conocida como la estrella de David, algo que vamos a desarrollar más en la carta del ermitaño, pero en sí el que tenga estrella de 6 puntas significa el dominio entre las leyes del macrocosmos y una alianza entre el cielo y la tierra. Otra explicación para la corona que porta la emperatriz es asociarla a la corona de estrellas, que es un concepto muy poco conocido y retratado también dentro del mundo del arte. Esta corona de estrellas representa la inmortalidad,
deriva probablemente de la historia de Ariadna, cuando se va a casar con Dionisio. Hay varias variantes, algunos dicen que él, para demostrarle que de verdad era un dios, digamos, saca un objeto, lo lanza al cielo y le muestra que efectivamente era divino, y ese objeto era una corona y por eso queda fija en el cielo. Hay otros que dicen que cuando Ariana se casa con Dionisio, de un accesorio que ella tenía, se desarrolla una constelación que queda plasmada en el cielo, que incluso hoy día es vista y se conoce como la corona borealis o la corona del norte. De hecho, acá la podemos ver que desde mucha imaginación, porque así hay que ver estos dibujos que se proyectaban en el cielo, los antiguos veían en esta constelación una corona estrella. Entonces, esta corona de estrellas ha sido retratada en muy pocas ocasiones en el mundo del arte. De hecho, acá les traigo dos imágenes que muestran esta corona de Ariadna, corona de estrellas, que específicamente representa la inmortalidad, y del cual, digamos, no hay mucha información. En el sentido de, el caso de conectar esta corona de estrellas con la inmortalidad y la carta de la emperatriz, que ojo, acá tiene un accesorio de 9 perlas que se asocia muchas veces a la idea tradicional de los 9 planetas. Acá tenemos el zodiaco, los 12 meses del año. Ella es, digamos, quien está en conexión con el macrocosmos, ¿no? Esto es una alianza entre el cielo y la tierra. Ahora, ¿por qué David acá va muy bien su proceso de coronación? En el fondo, él había hecho una promesa con Yahvé. Yahvé también le había a él prometido un montón de temas que acá empiezan allá a concretarse, ¿no? Entonces, aquí hay una alianza entre Yahvé y David, entre la tierra y el cielo, mostrada por todos estos simbolismos que acabo de relatar. Llegando al emperador, tenemos una fase de un David más maduro y donde consigue ya ser rey de lo que se conocía como la ciudad de David, que posteriormente se cambió a Jerusalén. Él consigue este gran reino, era lo máximo en ese momento, era por lo cual Yahvé lo había ungido, además específicamente Yahvé quería que él fuera rey de este lugar. Entonces aquí es donde finalmente David se convierte en rey de Israel por 33 años. David reinaría ambos reinos que ya mencioné, el de la emperatriz con el del emperador, un total de 40 años. Obtiene acá finalmente David recién una corona de metal, ¿no? De materiales preciosos, de oro, eh, y eso ya lo posiciona como gran líder ante sus pares. Ya consiguiendo el reino de Jerusalén, David quiere ser un líder de una teocracia. Quería instalar el reino de Dios en la tierra. Por lo mismo, hay varias misiones que tiene David aquí para hacer realidad esto. El primero es la construcción de un templo que es conocido en la mitología bíblica como el templo de Salomón. Salomón es hijo de David. David muere y por eso su hijo lo continúa y por eso hoy día se conoce como el templo de Salomón. Además, tenía David que trasladar el arca de Dios, sobre la cual se podía invocar el nombre de Yahvé, a la ciudad de Jerusalén. Y muchas actividades asociadas a poder enseñar la palabra de Yahvé al pueblo y a otras naciones. David fue un gran guerrero, conquistó varias naciones, por lo tanto él a través de eso se dice que pudo portar su cosmovisión a otras naciones. Entonces él fue ganando más adeptos, más seguidores. Acá el hierofante tiene fieles, tiene seguidores. Por supuesto, esto es una carta que se puede asociar a una espiritualidad concreta. Por esto que este periodo de
desarrollo espiritual y de entregar información espiritual y de enseñar esa espiritualidad a otras se puede asociar bastante bien a esta carta del Hierofante, que es una carta de enseñanza, de dar y recibir en enseñanza. El Hierofante porta una tiara papal de 3 niveles. Estos niveles se asocian a el poder de la figura del Papa, como padre de reyes, rector del mundo y vicario de Cristo. Los monjes que están acá abajo tienen un corte de cabello bien particular que era usado para representar la corona de espinas que se le coloca a Jesús en su crucifixión. Por ende, acá también tenemos coronas, ¿no? Aquí vamos a entender de que hay muchas coronas ocultas también en el tarot Rider. En concreto, acá la conexión de David con su fe es la que podemos entender a través de esta carta. David tuvo muchas esposas, pero en algún momento se enamora de Betsabé, que es una mujer casada. Ella queda embarazada y David quería quedarse con ella, pero esto era ilegal y además iba en contra de las leyes morales y espirituales de su religión. Él, digamos, maquina una situación de enviar a el esposo de Betsabé a la guerra, donde David lo ubica en la peor zona para que muriera seguro. Y así ocurre. Esto es muy mal visto ante los ojos de Yahvé, lo enoja muchísimo, lo enoja por varios motivos, por la maquinación, por la deslealtad, por la infidelidad, eh, y lo maldice a David. Y este bebé que esperaba David con Betsabé muere. Muerto ya el marido de Betsabé, David se casa con ella y su segundo hijo es Salomón, del cual hablaremos más adelante, pero que es uno de los hijos más conocidos, por supuesto, de David. Acá porque la carta a los enamorados representa esta etapa de la vida de David, porque la carta a los enamorados habla de las decisiones, del amor, a veces también es una carta que se puede asociar a la infidelidad, entonces todos estos conceptos están muy bien marcados acá en esta etapa de la vida de David, que debo decir que todas estas etapas que yo les estoy contando son una a una. No son, busqué una información de una página y retrocedí a la otra y dos más. O sea, esto está paso a paso, ¿no? De cuando David es ungido por Dios a cuando fallece, es el camino que hemos estado recorriendo aquí de los 22 arcanos mayores. Proseguimos y tenemos acá el carro. El carro lo vamos a asociar a los hijos de David, que fueron muchos. Él tuvo varias esposas, tuvo muchos hijos. Por lo mismo, en una circunstancia donde David, la verdad que fue bastante relajado o más bien pasivo en la crianza de sus hijos, estos empiezan a tener deseos por el trono, a tratar de buscar formas de competir de mala forma para poder quizás obtener el favorismo de David o quizás quedarse con el trono. Esto lo lleva a varios de los hijos a cometer muchas faltas, abusos, incluso incesto. Esto estaba tremendamente, digamos, condenado por la sociedad y por el mismo Yahvé, pero David no lo paraba, estaba bastante impávido ante esta situación. Eh, hizo oídos sordos y también, bueno, en esta explicación anterior de que Yahvé se enoja con David por ciertas actitudes que seguramente tienen que ver con que en esta historia del trono de David a él se le suben los humos a la cabeza, a él se le empieza a tener un delirio mesiánico, probablemente donde, como muchos líderes o reyes y reinas, el tener un poder o un cargo tan importante los lleva a sentir que están por sobre todo.
Entonces, los hijos de David no crecen muy bien, crecen bastante insubordinados, y uno de ellos en particular es Absalón. Este hijo de David, por supuesto, vamos a destacarlo más porque fue uno de los que más atacó a David o casi logra derrocar. Eh, Aquí el carro puede representar como concepto un hijo. El carro puede representar un hijo. El carro generalmente porta, en este caso, dos esfinges, en otro mazo dos caballos, blanco y negro en estas polaridades de la vida. Acá el carro sabe que puede elegir entre lo bueno y lo malo o puede coexistir con ambas energías. El libre albedrío que esta carta sugiere que tienen por supuesto los hijos de David de acción, es el que eventualmente está representando esta carta en esta fase de la vida de los hijos de David. Ahora, en particular, este hijo, Absalón, de David, se describe en los escritos sagrados como alguien muy bello, con abundante y hermosa melena, posiblemente rubio, sabemos que David era rubio, y esta fisonomía, la verdad es que es muy cercana a la descripción de la carta. Si ustedes miran acá, el personaje tiene una melena abundante, es rubio, así que perfectamente el carro puede representar a Absalón, el hijo de David. Comienza la lucha por el trono, Absalón se rebela contra David, comienza una campaña muy fuerte, la ausencia de David, donde incluso Absalón logra proclamarse como rey, tomar el reinado formalmente un periodo. Eh, esta capacidad de forzar, de excesiva pasión, eh, que adquiere Absalón para lograr su cometido, podemos verlo íntegramente muchas veces en una expectación no tan buena de la carta de la fuerza. No sabemos que la carta de la fuerza en una mala expectación puede indicar forzar algo y de cierta manera esta corona, que no es muy elaborada, más bien de flores, podría ser una referencia a esta autocoronación que hace Absalón, que logra Absalón. Él se corona rey, él dice que va a reinar. Su padre estaba en ese momento desterrado, entonces toda esta situación forzosa es la que podríamos ver aquí en la carta de la fuerza, si es que esta carta se ve en una lectura de tarot mal aspectada. David está desterrado, se dice que fue al desierto, por supuesto acá el ermitaño es David en una situación de reflexión en donde él ha huido de Jerusalén, y por eso que se cree que también esta carta podría representar a David, porque acá el personaje está vestido con una cogulla, que es un implemento para, por supuesto, protegerte del clima, pero en particular la cogulla es esta capucha que hace que quizás no se te vea todo el rostro, que se genere un juego de luz y sombra, que hace que puedas pasar desapercibido, que te puedas ocultar tu cabeza. Entonces, de cierta manera, aquí David se está ocultando, eh, también aquí está reflexionando David recién el por qué esto está sucediendo, el por qué su hijo está en contra de él, por qué sus hijos se comportan como se comportan, y aquí también observaremos que el ermitaño porta una lámpara con una estrella que ya la habíamos visto en la corona de la emperatriz, eh, que se conoce como la estrella de David. Este es un emblema compuesto por dos triángulos equiláteros superpuestos que forman una estrella de 6 puntas, también conocida como hexagrama. Se le atribuye al rey David, que según la Biblia es el primer rey puesto por Dios en la tierra, simboliza de manera general la conjunción de la energía del cielo junto a la energía de la tierra. Esto ya lo habíamos entendido la emperatriz, porque si ustedes recuerdan, ahí este es el primer reinado de David, o sea, ya ahí David empieza a cumplir su destino de ser rey, su acuerdo con Yahvé. Y por supuesto también este es un símbolo conocido como protector y también como la unión de los 4 elementos, fuego, el agua, el aire y la tierra.
Otros lo conocen como el sello de Salomón, y esto es porque Salomón, hijo de David, habría desarrollado un anillo con este símbolo en honor a su padre, a modo de sello, por eso que también se conoce como el sello de Salomón. Acá tenemos la carta de la rueda de la fortuna. Mientras David busca refugio, recibe humillaciones, decepciones, decae. Él considera que todo lo que le está pasando es porque ha perdido el favoritismo de Yahvé y que incluso al mismo Yahvé se lo manda en representación de estas personas. Entonces, como que él acata esto porque siente que se lo merece, porque no ha obrado bien. Eh, Acá incluso en este espacio de reflexión, David dice, ojalá que, viendo mi angustia, Yahvé se apiade de mí y cambie mi desgracia de hoy por felicidad. Entonces los designios de Yahvé están representados un poco en la carta de la rueda de la fortuna, que muchas veces asocia esta frase de como estás arriba, puedes estar abajo. Entonces en algún momento David está arriba y en otro momento acá como este, desterrado, humillado y también derrocado por su hijo, está abajo. Entonces, por supuesto, sabemos que también muchos le atribuyen a esta carta un concepto de fluir, de destino. Aquí, en este momento, David, en vez de enojarse con Dios, asume su destino. Que no es el mejor porque siente que efectivamente es parte del aprendizaje y por supuesto también que se lo merece. Él piensa que así debe ser, ¿no? Acá arriba tenemos una esfinge y hay varios escritos que dicen que los verdaderos héroes sabían descifrar los acertijos que las esfinges eh, desarrollaban. Vale decir, tú llegabas a un lugar, te encontrabas con una esfinge y la esfinge decía un acertijo que si tú sabías descifrar, la esfinge te dejaba pasar y te daba regalo, pero si no, te comía. Se decía que los verdaderos héroes sabían interpretar los conceptos, los acertijos de las esfinges. Entonces, acá el héroe David tiene que aprender a identificar, a descifrar este momento que está viviendo para poder repuntar, ¿no? Para poder hacer el giro y finalmente encontrar nuevamente su camino a su reinado. Luego de esta crisis existencial de destino, David decide enfrentar a su hijo con un ejército y le gana a este. Gana David. Aquí se dice que se haría justicia porque finalmente, si bien David no se había portado muy bien y había tomado malas decisiones, aún gozaba del cariño de Yahvé y Absalón, el hijo de David, había decepcionado aún más a Yahvé que David. Por lo tanto, aquí Yahvé hace un juicio y decide, digamos, favorecer a David, y por eso que aquí en la batalla resulta ganador David. Aquí en la justicia hay una decisión que toma David, que es enfrentar a su hijo, hay una decisión que toma Yahvé de favorecer a David y de perdonarlo también, porque a veces la carta de la justicia muchas veces habla de cortar y perdonar, es como esa espada es para cortar y avanzar. Entonces, en ese perdón, digamos, que hace Yahvé a David, logra poder vencer a su hijo. Cuando ocurre esta guerra, Absalón se dice que huye cuesta arriba con una mula. Y irónicamente su bella caballera, mencionada en la carta del carro, lo traiciona y queda él enredado en un árbol. Su cabello se enreda en un árbol. Y queda, dice el texto bíblico así: se le enredó el cabello a Absalón en las ramas, quedando colgado entre el cielo y la tierra. Yahvé, a través de la naturaleza, frenó a Absalón, y es por esto que he elegido esta carta en este, digamos, extracto de la historia de la vida de David, porque es fácil relacionar al personaje del colgado con el hijo de David colgado de un árbol. En este caso es un pie, pero obviamente se entiende colgado, ¿no?
y podríamos entender de que en la carta anterior Absalón fue juzgado y aquí, entre comillas, sentenciado. Eh, entonces, aquí tenemos al hijo de David colgado de un árbol. Posteriormente, David había señalado a su ejército que no mataran a su hijo. Sin embargo, el capitán del ejército de David, que se llama Joab, al verlo colgado en este árbol, le atraviesa el corazón con 3 flechas. Esta imagen del corazón con 3 flechas me recordó al 3 de espadas. Y bueno, muere Absalón. Y se dice que la pena de David es tan inmensa que al volver a Jerusalén después de haber ganado esta guerra, él no vuelve como ganador, él vuelve derrotado, con la actitud de derrota. Y aquí tenemos en la carta de la muerte un rey muerto. Y este rey muerto en batalla, evidentemente muchas veces esta carta se asocia a una guerra, podría ser perfectamente Absalón. En la templanza podemos entender el proceso de empatía, de conciliación, de actitud templada de David al querer que su hijo, a pesar de que lo había traicionado, estuviera vivo. Había un David compasivo en esta transición. Se me fue contarles que ocurre esta guerra, que la codificamos y la posicionamos en una situación de la Carta de la Justicia donde ahí se gana esta guerra, pero David no participa de esta guerra. Él, digamos, la auspicia, él le sugieren resguardarse, por eso que él, a pesar de ser muy guerrero, no participa de esta guerra. Por lo tanto, él no sabía lo que estaba pasando, él no sabe que Absalón quedó colgado, no sabe que su capitán lo había asesinado. Mientras está ocurriendo eso, David está deseando que ojalá su hijo esté vivo, que ojalá su hijo pueda perdonarle, que él pueda conciliar con su hijo. Todo ese periodo yo lo conecto con la templanza, porque la templanza es una carta de empatía, ¿no? Es una carta en el fondo de ayuda. O sea, aquí David quería ayudar a su hijo a pesar de todo lo que había hecho. Incluso cuando su capitán lo llega a visitar, a contarle de que ha ganado la guerra, lo primero que dice David es: el joven Absalón está bien. O sea, él quería saber por su hijo antes que la guerra, antes del resultado. Acá tenemos un sol naciente que dibuja una corona, y aquí hay un camino a esta corona, que sería el camino de retorno de David a Jerusalén, ¿no? Porque en algún momento ya vimos que en el loco fue ungido, vimos que en el emperador ya posee su corona, empieza a perder su poder debido a los conflictos con los hijos, específicamente con Absalón. Absalón lo derroca un tiempo y ahora, ya muerto Absalón, él tiene que volver a Jerusalén. El camino está claro, tiene que ir para allá para volver a reconectar con este reinado que Yahvé le había asignado. Cuando recibe la noticia David de que Absalón falleció, no reacciona bien. Más bien colapsa, natural, ¿no? La muerte de un hijo, pero también incluso hay una parte de él muy oscura que surge acá, que es el desear que todos los demás hayan muerto, pero no su hijo. Su capitán le dice: hoy llenas de vergüenza a todos los que lucharon por ti, pues con tu actitud muestras que amas al que odia y que odias al que ama. Entonces el diablo a veces esa figura como de ego, de quiero lo que a mí me gusta y me da igual lo que el otro quiere, eh, o si el otro me ama me da igual, porque en el fondo quiero al que no me ama, porque aquí eso es lo que esto nos está diciendo. Representa acá el periodo un poco de apegarse a quien no lo amaba de David. Bueno, en este caso quizás una breve explicación de la corona acá sería estos cuernos que posee el diablo, la figura del diablo en su cabeza, que van hacia abajo. Yo les comentaba que en general las coronas tienen puntas hacia arriba para conectar con la divinidad, para bajar información, ¿no? Pero el que están hacia abajo acá significa de que está captando la energía más de la tierra, de la materia, lo cual no es nada malo. Si en una lectura de tarot estamos hablando de prosperidad o de dinero
dinero, sabemos que el diablo puede representarlo, ¿no? Pero un aspecto negativo, en este caso, entendiendo a David en su ofuscación, en su rabia, es conectando más con la energía de la materia, con el hijo, por supuesto, a pesar de que este no lo amaba, y quizás desde una visión más carnal, más pasional, vale decir que esta carta recibe más energía terrenal que espiritual. La carta de la torre muestra una corona que salta, ¿no? En su cúspide, y acá también un rey que cae. En este caso pienso yo que la torre en esta línea del tiempo de la vida de David representa a Absalón y a David. Quizás esta gran corona es la de David, y este personaje acá más pequeño es Absalón. Aquí ya sabemos que Absalón perdió la batalla, pero también que David se siente derrotado, él no siente que ha ganado nada. Entonces, aquí hay dos temas, ¿no? Una pérdida literal, ¿no? Y una pérdida emocional. Aquí la corona de metal pierde sentido para David. En el fondo, esta corona que obtuvo en el emperador, que ya había perdido y que él creía que iba a rescatar en el caso de la templanza, acá ya pierde sentido, porque él se da cuenta de que el gobernar lo llevó a, digamos, a un montón de determinaciones en donde su humanidad, desde el ego y de él creerse invencible, trajo muchas desgracias a su vida y a su familia. David, luego de esta crisis, ¿no? De quiero que mueran todos, no mi hijo, y no merezco el reino, no he ganado nada, empieza a reencontrarse con Yahvé. Empieza a caminar de nuevo hacia Jerusalén, a volver a su pueblo, y efectivamente estaban todos muy desanimados ahí, y a raíz de eso él empieza a notar que tiene que tener una actitud para inspirar a su pueblo, activar todo lo que implicaba la comunidad. Entonces ahí recién él empieza a aceptar la victoria con una serenidad no menor, pero en particular se reconcilia con Yahvé. Él empieza nuevamente a sentir que Yahvé le habla, o a percibirlo, a canalizarlo. Entonces empieza a ver señales que le ayudan a volver a restaurarse dentro de su posición emocional interna, a sanar también y a retomar el trono de otra manera. Entonces, aquí tenemos a una mujer, pero también, por supuesto, en esta idea de que David es rubio, un personaje rubio, que sana y se reconecta con las señales o empieza a entender las señales. Aquí la corona sería la estrella de 8 puntas, que muchas veces se considera como una estrella guía. Algunos dicen que incluso es la estrella Sirio, que muchos consideran como una estrella guía. Y llegamos a la carta de la luna, donde si bien David, claro, trató de estimular a su pueblo, se empezó a reconectar con Yahvé, tenía algunos díscolos dentro de su comunidad, había gente que no estaba muy convencida, que genera una cierta insurrección en él, y también dentro de este periodo él toma medidas reparatorias, sobre todo por situaciones, acciones negativas que su hijo Absalón había generado, sobre todo a mujeres. Absalón había abusado de mujeres, entonces David acá trata de hacer una reparación, sobre todo con ella. Entonces la carta de la luna es una carta femenina, a veces tiene que ver con una carta de baja energía o nostalgia. Aquí todavía había como un no disfrute de David de la situación, porque nosotros estaba recién reparando las cosas que su hijo había dañado. Aquí también vemos un camino, vemos un portal, tenemos 2 torres, que podría ser la prueba final del retorno de David a Jerusalén.
y el cómo la energía lunar, que habíamos visto que estaba representada también en la carta de la sacerdotisa, entendiendo que en ese periodo David se había conectado mucho con la divinidad y con diferentes personajes espirituales. En esta ocasión vuelve a ser clave para él poder finalmente integrarse bien a este pueblo y a poder comprender hacia dónde tiene que ir en la misión que Yahvé le había encomendado como rey. Toda historia empieza a repuntar siempre en algún punto y aquí eso sucede en el sol. Ya al final de su vida David ya estaba tranquilo, su pueblo lo amaba, había logrado los propósitos que Yahvé le había asignado y quiero recordarles que David era destacado como músico y poeta, artista. Se dice también, se cree que él habría escrito más de la mitad de los salmos que están en los escritos bíblicos, por lo tanto era tremendamente creativo. Pero pasó un periodo de sequía creativa y acá al final de su vida lo reactiva y incluso él al final de su vida empieza a crear varias canciones y crea una bastante larga que de cierta manera era en honor a Yahvé y de cómo éste lo había librado al fin de todos sus enemigos. Entonces, el sol es una carta creativa y la espontaneidad de crear, cantar y sentirse pleno, agradecido de la vida, es, digamos, el sol. David aquí se puede permitir este relajo. Quiero comentar con respecto a la carta de El Loco y la carta del sol, es que en sus coronas ellos portan una pluma. Y esto es una referencia probablemente a las coronas egipcias. En este multiverso del tarot tenemos muchas simbologías y mezclas de conceptos que vienen de varias partes. Por supuesto, Egipto influye en algunas cartas del tarot. Entonces, en la cosmovisión egipcia existía un juicio que se conoce como el juicio de Osiris, donde el humano, cuando fallecía, Hanubi, el que está acá, le extraía el corazón y lo colocaba en un lado de una balanza y en la otra iba una pluma que se cree que es de una diosa egipcia que se llama Maat. Tenía que pesar el corazón igual que la pluma, ojalá mantenerse en equilibrio. Esto quizás lo podríamos entender como ojalá equilibrar el plano emocional con el plano mental. Lo más probable es que la pluma que usan estos dos personajes sea la de la diosa Maat, porque en Egipto hay coronas que tienen estas plumas que simbolizan también la conexión con los dioses solares, que en general son aves, porque las aves pueden como volar cerca del sol. Y estas plumas que se usaban era la que en el fondo ibas a tener que presentar en el juicio antes de morir, porque también en la cosmovisión egipcia se creía de que si tú fallecías, ibas a este juicio, se te hacía una especie de encuesta, de preguntas, se pesaba tu corazón con la pluma y si todo iba bien, trascendías. Pero si no, morías para siempre. Si no pasabas esta prueba, una bestia te comía y morías para siempre y eras olvidado. Entonces, vamos a ir de la carta del sol, que tenemos una pluma, a la carta del juicio. ¿No? Entonces, el conector acá es que probablemente el loco y el sol están conectados con la pluma debido a que son hijos de dioses solares, de Yahvé, en este caso desde la idea de David, y que esta pluma que porta, digamos, el sol es la que tiene que presentar en la siguiente carta, en el juicio. Aquí el niño del sol sería, por una parte, David en un proceso de rejuvenación, ¿no? Encontrarse con su niño interno al final de su vida, creando, desarrollando canciones, estando tranquilo. Y acá él está pronto, David, a recibir su muerte. De hecho, los textos dicen que él se va a ir a juntar con sus padres, ¿no? Entonces acá podríamos quizás ver que estos son los padres de David y el personaje del centro del mismo David, digamos, sintiendo de que ya escucha las señales para poder trascender y ser recibido en el reino de su Dios. Pero antes de partir al otro plano, David, y de ser enjuiciado, entendemos que
que con la pluma él se la iba a llevar a este juicio, iba a pasar, porque obviamente a esta altura ya David había comprendido todo lo que había que comprender para poder ser un buen rey, toma unas últimas decisiones. Salomón, el segundo hijo que tuvo con Betsabé, gozaba del favoritismo de Yahvé, y Yahvé la verdad que ya lo había elegido como su rey, pero a David le importaba reafirmar los designios divinos de Yahvé en vida, y antes de morir decide que Salomón tome el trono, reine y evitar algún otro conflicto como lo tuvo antes de no tener la capacidad de designar un hijo como rey. Se dice que cuando se oficializa esto, cuando David dice yo a ti, Salomón, te nombro rey y lo unge en nombre de Yahvé, suena una trompeta, y es ahí cuando el pueblo se entera de Jerusalén que Salomón va a ser su rey y lo vitorean, ¿no? Están todos como contentos, ¿no? Entonces acá tenemos una trompeta, quizás al fondo es el pueblo, también este niño puede ser el elegido por sus padres, por David y por Betsabé. Es importante entender que el tarot tiene ángulos, ¿no? No solamente significa un tema, entonces si bien yo relataba que este puede ser David, digamos, siendo recibido por sus padres, también este personaje puede ser David, esta puede ser Betsabé, bendiciendo al hijo, dándole el espacio para que pueda efectivamente ser el siguiente rey. Finalmente, David muere, por lo tanto acá en la Carta del Mundo lo vamos a ver elevado porque David fallece en paz, si bien su vida no fue fácil, si bien se le subieron los humos a la cabeza, en algún momento gobernó sin darse cuenta de las consecuencias de sus actos, él logró enmendarse y por eso es que su hijo Salomón recibiría un reinado tranquilo. El reinado de Salomón fue bastante más armonioso debido a todo el previo trabajo que hizo David. Acá podemos entender que se cierra un ciclo, ¿no? Con David en la Carta del Mundo. El personaje de la Carta del Loco, recordarán, también tiene una corona de laurel en su cabeza, pero acá la corona de laurel recorre el cuerpo completo del personaje de la Carta del Mundo, y esto nos hace una referencia a las coronas funerarias. Imagino que ustedes han asistido quizás a despedir a algún ser, digamos, cercano, suele ser que en las ceremonias de despedida hay personas que presentan sus respetos, hacen sus ofrendas de despedida a través de una corona de flores que se conoce como corona funeraria. Acá, si bien esto es una corona, digamos, asociada a la victoria de David trascendiendo, también es una corona funeraria, y esto nos lleva al típico consejo que esta carta nos dice de muchas veces cerrar un ciclo, ¿no? Se cierra un ciclo. Para ir cerrando esto que fue la línea del tiempo de la vida de David a través de las cartas de los 22 arcanos mayores, tenemos acá un paralelo entre estas dos coronas, ¿no? La corona triunfal o corona de laureles, que en ambos casos es la misma, pero representa algo levemente diferente. En el caso del loco, la corona representa la fuerza celestial, el movimiento que mueve el universo. Este movimiento le va a permitir pasar por el resto de los arcanos hasta llegar al último. Y en el caso del mundo, la corona simboliza el resultado de la espiritualización, de la sublimación. La persona se corona como la mejor versión de sí misma. Y en el fondo acá David comprende que no necesita una corona de metales, ¿no? Esa corona que obtiene en el caso de el emperador que pierde la carta de la torre, esa corona material, esa corona quizás lo confunde en su propósito y inicia él con una bendición de Yahvé, con una corona que eventualmente se puede desarmar porque es de hojas, o sea, puede, digamos, echarse a perder y no es eterna, ¿no? Y termina con la misma corona porque en fondo se da cuenta de que el poder no era desde la materia, sino desde su espíritu.
ese espíritu que lo llevó a vencer a Goliat, que era el que había visto Yahvé, que era el que se esperaba, ese ingenio, esa astucia, esa bondad, esa capacidad de ponerse en el lugar del otro, era lo que en el fondo lo llevaría a ser un rey después muy querido. Tenemos otros usos para la palabra corona, ya que esta es una ponencia de coronas, y vamos a hablar de dos, ¿no? Por honor al tiempo. Quiero hablar del uso de la palabra corona desde la visión de la Cábala y desde el hinduismo. En el caso de la Cábala, quizás han visto ustedes mucho este glifo que se conoce como el árbol de la vida, y en el caso del hinduismo, una forma de entender los puntos energéticos del cuerpo principales que se denominan chakras, que son 7. Acá tenemos, por ejemplo, los chakras, acá tenemos el árbol de la vida y acá tenemos una imagen fusión, ¿no? Hay gente que logra fusionar esto de los chakras con el árbol de la vida. ¿Ya? Y esta fusión es interesante porque en el fondo eso nos lleva a entender lo mismo que el tarot, de que hay distintos ángulos de entender un tema, pero muchas veces el resultado puede ser el mismo. En el caso de la Cábala hay, digamos, un árbol que se conoce como el árbol de la vida, que es un concepto que se desarrolla a través de esta figura. En Cábala hay un concepto, no vamos a describir la Cábala, no vamos a hablar mucho de Cábala porque eso es otra ponencia, ¿no? Pero sí, en Cábala existe un concepto que es el árbol de la vida y se grafica de esta manera, a través de este glifo. Este árbol de la vida tiene 10 esferas, si ustedes lo ven acá, ¿no? Relativamente son 10, y tienen 22 conectores. ¿Ya? Estas esferas, por supuesto, todas tienen un significado, estos conectores también, pero lo que a mí me interesa que desarrollemos hoy es esta. La primera esfera se llama Keter y Keter literalmente significa corona. ¿Qué significa Keter en esta posición? Es la esfera que conecta con el creador, con Yahvé en este caso, también con nuestro origen, es luz generadora de todo movimiento de la creación, no menor. Se puede considerar como un momento cero, la creación en potencia, pero no expandida. Si bien cada una de todas estas esferas se puede conectar con una parte del el cuerpo humano, Keter en particular se va a asociar a la cabeza. No es la cabeza, literalmente, más bien un plano trascendente, pero en el fondo Keter está por aquí, ¿no? En una zona muy cercana a la cabeza. La corona no te la puedes poner tú. Es asignada mediante un trabajo de toma de conciencia y vivencia que incluye prueba, ensayo y error, que es lo que le pasó a David, ¿no? Generalmente en Cábala se visualiza Keter como un aro por donde entra una luz, y esta luz va a permitir canalizar acciones, procesos y actitudes para entender los beneficios que esta esfera promueve. Y esto, para entenderlo, hay que llevarlo a una frase que es muy típica en Cábala, que es: como está arriba, es abajo. Acá tenemos el mismo árbol de la vida y sobre este un rayo que se conoce como el rayo relampagueante, que es por donde baja esta energía, ¿no? Es la manifestación de la divinidad que entra en Keter y termina en la última esfera, que es Malkut. Pasa por lo más sutil hasta lo más denso, hasta llegar a la materia. Esta esfera es la esfera de la materia. Entonces, por aquí hay una energía que entra en Keter, que es corona, ¿no? Y baja hasta acá. Esto implica la capacidad de materializar. Y aquí retomo lo que les dije: como es arriba es abajo, como es en tu cabeza va a ser la materialización de tu cuerpo, en cómo se manifiesta algo en tu cuerpo. Podríamos decir que los arcanos mayores poseen muchos elementos sobre sus cabezas, eso ya lo entendimos, que hacen una referencia a la ubicación de Keter y cómo estás conectado con esta esfera de tu vida. Vale decir que si ustedes lo empiezan a conectar, ¿qué corona tiene o qué elemento porta un arcano mayor del Tarot Rider? ¿Cómo lo porta? ¿Qué implica? Es si está bien la energía de esta esfera de Keter para que se pueda bajar y manifestar la otra energía y se materialice algo. Entonces, los arcanos mayores en su cabeza están portando información valiosísima hacia una lectura de tarot, de uno poder decir: a ver, esta persona está preparada para materializar esto, ¿cómo lo puede materializar? O quizás no lo está materializando, ¿y por qué?
Acá les puse un par de ejemplos, que como les comentaba, esto no es una clase de cábala, pero por supuesto este rayo también pasa por algunos puntos estratégicos asociados a algunas cartas del tarot. La carta de la torre tiene este mismo rayo relampagueante acá y explota esta corona, y esto es específicamente asociado a esto, no es una casualidad. Esta corona que explota, yo les di una explicación hace un rato atrás asociada un poco a la historia de David, pero la explicación más como técnica, por así decirlo, es de que aquí el rayo no está bajando bien. No está llegando, no está Keter, la esfera de la corona, bien. Por eso que algo no se materializa, algo se destruye, algo no se está dando. Acá, en este caso, la carta de la torre nos habla de que este rayo no está pudiendo llegar hacia abajo, no está pudiendo de este descenso al poder generar la manifestación energética correcta. Finalmente, otro concepto asociado a la palabra corona es el séptimo chakra. Para los hinduistas es un chakra que se ubica cerca de la coronilla, y al igual que Keter, que también sabemos que significa corona, este es el chakra corona, está como en esta zona superior, cerca de la cabeza, ¿no? Y en este caso, este chakra se relaciona con la conciencia pura. Es en este chakra donde los demás se manifiestan, son 7, acá están dibujados digamos, figuras geométricas florales. El séptimo es este, que el chakra corona. Con la esfera Keter se pueden conectar, tal cual como lo vimos acá en la imagen, ¿no? Entonces acá tenemos el último chakra, el séptimo, conectado con la primera esfera. Y una breve descripción de este chakra es que este séptimo punto energético se asocia con el conocimiento, la comprensión y todo lo que tiene que ver con nuestra mente. Si bien sabemos que literalmente no está en la cabeza es una parte que ayuda a amplificar una voz. Nuestra cabeza vibra. Estos niveles vibracionales permiten el sonido. Entonces, de cierta manera, aquí lo que nos está explicando este chakra es de que nuestra cabeza crea realidades, genera pensamiento. Y cómo está nuestra cabeza, cómo está nuestra mente, cómo nos comunicamos, eso puede materializar, generar un objetivo. Conclusión, el chakra corona, la esfera Keter, los accesorios sobre la cabeza de los personajes que hay en los arcanos mayores son una representación de los pensamientos de los arcanos, y los pensamientos crean realidades. Vale decir que si vemos que una corona no está bien aspectada, eso nos va a llevar a entender cuán concreta es la disposición de la persona ante un asunto, si hay dispersión o por qué algo no se materializa. La historia de la coronación de David a través de los 22 arcanos nos enseña también a detectar el por qué algo se da o no, cuánto potencial o bloqueo hay para concretar un asunto en una lectura de tarot. Las coronas literales, sutiles o simbólicas nos muestran el nivel de receptividad del consultante del tarot ante un tema. Y no quisiera cerrar esta ponencia solo en lo simbólico. Te invito a desarrollar una mini dinámica de tarot inspirada en esta ponencia, donde estamos comprendiendo la proyección de las coronas y los conceptos de los arcanos mayores desde la visión de la vida de David. De aquí yo puedo desprender que estuvimos hablando mucho de la capacidad o no de saber concretar y qué tipo de líder eres o puedes ser. Entonces, para esta dinámica, te invito a elegir una de estas dos preguntas, solo una. La primera es ¿por qué no materializo o concreto una acción, asunto o proyecto? La segunda es ¿qué tipo de líder soy, podría ser o qué proyección estoy mostrando a los demás? Entonces, te invito a elegir una de las dos preguntas. Posteriormente, toma tu tarot Rider. Si no tienes Rider similar o Marsella, separa los arcanos mayores. Acá yo ya tengo esto preparado y te invito a mezclar estos 22 arcanos mayores, pensando por supuesto en una de estas dos preguntas que has elegido. Sacar una carta solamente, y en mi caso aparece acá el colgado. Yo acá les voy a presentar 3 diapositivas que muestran una tabla de los arcanos mayores y las respuestas probables ante la pregunta 1 o 2. Tenemos 3 diapositivas
porque acá aparecerán los conceptos asociados a los 22 arcanos mayores, que no los voy a leer todos porque por supuesto esto es una dinámica rápida, pero si nosotros trabajamos, imaginemos, elegimos la pregunta 1 y nos correspondió la carta del colgado, hay que ir a buscar dónde está esta información, y aquí el colgado dice que si yo elegí la primera pregunta, que es ¿por qué no materializo o concreto una acción o asunto o proyecto? El concepto es porque quizás soy culposo o culposa ante el éxito o el merecimiento. Entonces, en este caso, para poder concretar, tengo que dejar de sentirme culpable por merecer. Ese sería mi trabajo. Imaginemos que, efecto contrario, elegí la pregunta número 2, ¿qué tipo de líder soy? ¿Podría ser? ¿O qué proyección estoy mostrando a los demás? La carta que a mí me corresponde es el colgado. La respuesta sería la número 2. Significa de que yo proyecto quizás sencillez, profundidad, ideas muy profundas. Puede eso entenderse como una proyección general o un punto de vista más específico de líder. Quizás como líder, mi proyección desde el colgado es ser una persona que se pone quizás en el lugar del otro y que realmente siente lo que el otro está viviendo. Esa es la dinámica. Esta información va a estar disponible junto al archivo en un modo ya sea PDF con todo el contenido de esta ponencia, como también, por supuesto, aparte como un archivo PDF, solo la dinámica para que puedas tener acceso a este ejercicio y puedas, por supuesto, trabajar también estos nuevos conceptos. Con esto me despido y muy agradecida por su tiempo, por la recepción. Y si me quieren contactar, mi Twitter, mi página web, mi Instagram están disponibles para que ustedes busquen información sobre mí, me agreguen o me hagan preguntas también por ahí. Muchas gracias, muchas gracias. Nos vemos por ahí.